Conchas, peces, Criaturas del fondo del mar, en el pico más alto del planeta. ¿cómo? Y no es solo aquí. Andes, Alpes, Ararat. Cada montaña cuenta la misma historia. Fósiles perfectos, sin descomposición. Eso solo pasa con entierro instantáneo. No fue erosión lenta. No fueron millones de años. Fue catástrofe. Fue agua. La evidencia siempre estuvo aquí. La pregunta es, ¿estás listo para aceptarla? Durante décadas, geólogos, paleontólogos y arqueólogos excavaron la Tierra buscando pruebas de que la Biblia exageraba. Querían desmentir, querían explicar de otra forma, pero con cada capa de roca abierta, con cada fósil catalogado, con cada formación analizada, encontraban exactamente lo opuesto. Evidencias de agua, mucha agua, demasiada agua para cualquier explicación local. Este documental no es sobre fe contra ciencia, es sobre lo que la ciencia encontró cuando cavó lo suficientemente profundo. Y la primera prueba está en el lugar más improbable del planeta, en la cima del mundo, donde ningún océano jamás debería haber llegado. 8.848 metros. Esa es la altitud del monte Everest, el punto más alto de la superficie terrestre. El aire allá arriba contiene apenas un tercio del oxígeno disponible a nivel del mar. Las temperaturas descienden hasta 50 grados bajo cero. Los vientos superan los 200 kilómetros por hora. Ningún ser humano sobrevive allí sin equipamiento especializado, y ninguna criatura marina jamás debería haber pisado aquel suelo. Pero en 1924, la primera expedición británica al Everest trajo algo que los científicos no esperaban: fósiles. No de plantas alpinas, no de animales terrestres, fósiles marinos. Conchas de criaturas que solo existen en el fondo del océano, incrustadas en las rocas del Himalaya, trilobites, braquiópodos, crinoideos, organismos que necesitan agua salada para sobrevivir, encontrados a casi 9 kilómetros de altitud. La explicación convencional dice que esas rocas fueron empujadas hacia arriba a lo largo de millones de años, cuando la placa tectónica india colisionó con la placa euroasiática. Y esa explicación funciona para la elevación gradual de la cordillera. Pero no explica el estado de preservación de los fósiles. No explica por qué están intactos, como si hubieran sido depositados rápidamente y cubiertos antes de descomponerse. La fosilización lenta no preserva detalles delicados. La fosilización rápida sí. Y el Himalaya no está solo. Los Andes, en América del Sur, presentan el mismo fenómeno: fósiles marinos a más de 4.000 metros de altitud. Las montañas rocosas, en América del Norte, igual. Los Alpes europeos, igual. Cada gran cordillera del planeta carga en sus rocas más altas vestigios de vida oceánica. La geología tradicional intenta explicar cada caso separadamente. Placas tectónicas aquí, elevación gradual allá, millones de años acullá. Pero cuando miras el mapa global y percibes que el mismo patrón se repite en todos los continentes, la pregunta inevitable surge: ¿estaremos mirando los vestigios de un único evento catastrófico que cubrió toda la superficie terrestre? El monte Ararat, donde la Biblia dice que el arca de Noé reposó, tiene 5.137 metros de altitud. Está en la región de Turquía Oriental, cerca de las fronteras con Armenia e Irán. Y sus rocas también contienen fósiles marinos. El mismo lugar donde el Génesis dice que las aguas bajaron y el arca encontró tierra firme, presenta evidencias geológicas de sumersión oceánica. La coincidencia no basta para explicar un patrón global. La segunda prueba está escondida en las capas. No en las montañas, sino debajo de tus pies.
En cualquier lugar del mundo donde los geólogos perforaron la Tierra, encontraron algo perturbador. Capas sedimentarias prácticamente idénticas, depositadas en la misma secuencia, cubriendo continentes enteros. Piensa en la lógica convencional. Si los sedimentos fueron depositados lentamente a lo largo de millones de años por ríos, lagos y mares locales, cada región debería tener una secuencia única. Lo que fue depositado en Europa no tendría relación con lo que fue depositado en América del Sur. África tendría sus propias capas, Asia las suyas. Cada continente contaría una historia geológica diferente. Pero no es eso lo que encontramos. Existe una formación llamada Capa Tapeats en Estados Unidos. Marca la base del Gran Cañón y se extiende por cientos de kilómetros. Está compuesta de arenisca gruesa, depositada directamente sobre rocas cristalinas antiguas, y formaciones prácticamente idénticas aparecen en África, en Australia, en la Antártida y en Europa. Misma composición, misma posición en la secuencia, misma apariencia. El geólogo Derek Ager, que no era creacionista, escribió en su libro La nueva catástrofe que la repetición de esas capas a escala global era uno de los mayores misterios de la geología moderna. Admitió que los modelos uniformistas, aquellos que explican todo por procesos lentos y graduales, no conseguían explicar satisfactoriamente esa uniformidad continental. Y hay más. Dentro de esas capas, encontramos algo aún más difícil de explicar por procesos lentos: fósiles polistráticos. Son árboles fosilizados que atraviesan múltiples capas de roca verticalmente, troncos enteros, a veces con más de 10 metros de altura, cortando capas que supuestamente tardaron millones de años en formarse. Si cada capa tardó eras en depositarse, ¿cómo permaneció un árbol de pie, sin pudrirse, esperando pacientemente, mientras los sedimentos se acumulaban centímetro a centímetro a su alrededor? La madera expuesta se pudre en décadas, no en millones de años. La única explicación que tiene sentido físico es deposición rápida. Capas formadas en días o semanas, no en eras geológicas. Y deposición rápida a escala continental significa solo una cosa: catástrofe hídrica masiva. Los depósitos de carbón esparcidos por el mundo cuentan la misma historia. El carbón se forma cuando materia vegetal es enterrada rápidamente bajo presión y calor, sin tiempo para descomposición normal. Los mayores depósitos de carbón de la Tierra, encontrados en Estados Unidos, China, Alemania y Australia, presentan evidencias de formación catastrófica, vegetación arrancada, transportada y enterrada en masa. No bosques creciendo y muriendo lentamente en el lugar, sino ecosistemas enteros siendo destruidos y sepultados simultáneamente. Y cuando analizas la distribución de esos depósitos, percibes otro patrón. Se concentran en latitudes que hoy son templadas, pero la vegetación fosilizada es tropical. Helechos gigantes, palmeras primitivas, flora que solo crece en climas cálidos y húmedos, encontrada en regiones que hoy son frías, como si el clima del planeta entero hubiera sido radicalmente diferente antes de un evento que redistribuyó todo. La tercera prueba no está en las rocas, está en las historias, y este puede ser el indicio más perturbador de todos, porque no depende de interpretación geológica, depende apenas de contar. 274. Ese es el número de culturas alrededor del mundo que poseen leyendas sobre un diluvio global. 274 pueblos diferentes, esparcidos por todos los continentes habitados, cuentan variaciones de la misma historia. Un mundo antiguo destruido por agua, un hombre o familia avisado con anticipación, una embarcación construida para sobrevivir, animales salvados,
un recomienzo después de la destrucción. Los sumerios tienen la epopeya de Gilgamesh, donde Utnapishtim construye un barco y sobrevive a un diluvio enviado por los dioses. Los hindúes tienen la historia de Manu, avisado por un pez divino para construir un navío antes de la gran inundación. Los griegos tienen a Deucalión y Pirra, sobrevivientes de un diluvio enviado por Zeus. Los chinos tienen la leyenda de Gunyu, que luchó contra las aguas que cubrían la tierra. Los nativos americanos, desde los aztecas hasta los algonquinos, tienen decenas de variaciones. Y aquí está el problema para cualquier explicación naturalista. Esas culturas nunca tuvieron contacto unas con otras. Los aborígenes australianos estuvieron aislados del resto de la humanidad por al menos 40.000 años, según la cronología convencional. Y aún así, tienen leyendas de diluvio. Los pueblos polinesios navegaron hacia islas remotas del Pacífico hace 1000 años, sin ningún contacto con Mesopotamia o el Mediterráneo, y tienen leyendas de diluvio. Tribus en África subsahariana, completamente aisladas de influencia bíblica o mesopotámica, tienen leyendas de diluvio. No existe mecanismo histórico que explique esa diseminación. Si las leyendas tuvieran origen común en una única cultura y se hubieran esparcido por difusión, esperaríamos encontrar un gradiente, historias más detalladas cerca del punto de origen, más vagas en las periferias. Pero no es eso lo que encontramos. Detalles específicos aparecen en lugares completamente desconectados. La mención de aves enviadas para probar si el agua había bajado existe entre los babilonios, entre tribus norteamericanas y entre pueblos de Nueva Guinea. La idea de posarse en una montaña alta aparece en el Génesis, en Mesopotamia, y entre los nativos de América Central. La explicación más simple, aquella que los historiadores resisten en admitir, es que esas leyendas no son copias unas de otras. Son memorias. Memorias fragmentadas de un evento real que toda la humanidad presenció antes de dispersarse por el planeta. Un evento tan traumático que quedó grabado en la memoria colectiva de cada pueblo, pasado de generación en generación, adaptado a las culturas locales, pero preservando el núcleo de la historia. Un mundo ahogado, pocos sobrevivientes, un nuevo comienzo. La cuarta prueba exigió que los científicos descubrieran lo que realmente sucede cuando agua en gran escala se mueve a alta velocidad. Y lo que descubrieron cambia completamente la forma en que miramos ciertas formaciones geológicas. En 1980, el monte Santa Elena, en Estados Unidos, entró en erupción. La explosión lateral vaporizó el glaciar en la cima de la montaña, creando una ola de lodo y escombros que descendió por la ladera a más de 100 kilómetros por hora. En cuestión de horas, no de millones de años, esa ola cavó cañones de más de 30 metros de profundidad. Depositó capas de sedimentos con apariencia de formación lenta. Creó estratos que, si fueran analizados sin contexto, parecerían tener millones de años de edad. Los geólogos quedaron en shock. Lo que vieron en pocas horas era indistinguible de lo que creían que tardaba eras en formarse. Capas horizontales perfectamente definidas, cañones con paredes empinadas, patrones de erosión que los libros atribuían a procesos graduales. Todo creado en un único evento catastrófico frente a cámaras e instrumentos de medición. Y entonces comenzaron a mirar las formaciones antiguas con otros ojos. El Gran Cañón en Estados Unidos es frecuentemente citado como prueba de erosión lenta a lo largo de millones de años. El río Colorado, dicen, cavó aquella garganta kilómetro a kilómetro, milenio a milenio. Pero esa explicación tiene problemas serios. La meseta que el Gran Cañón atraviesa se eleva hacia el norte. El río tendría que fluir cuesta arriba por cientos de kilómetros antes de cortar la roca. Los ríos no hacen eso.
El agua fluye cuesta abajo, siguiendo la gravedad. La única forma de que un río atraviese una barrera elevada es si la barrera no existiera cuando el río comenzó a fluir, o si una cantidad masiva de agua forzara el paso de una sola vez. Y hay otro detalle. El sedimento que debería haber sido removido del Gran Cañón, los trillones de toneladas de roca que habrían sido erosionadas a lo largo de millones de años, debería estar depositado en algún lugar río abajo. Debería formar un delta gigantesco en el Golfo de California. Pero ese delta no existe, no en la escala que la erosión lenta exigiría. La hipótesis catastrófica explica mejor. Una cantidad masiva de agua, represada en algún lugar al este, rompe barreras naturales y desciende a velocidad devastadora. En semanas, tal vez días, cava lo que vemos hoy. Deposita sedimentos en lugares que todavía no han sido completamente mapeados y deja tras de sí una formación que parece antigua, pero fue creada rápidamente. Investigadores del Instituto de Investigación en Creación condujeron estudios en los años 2000 analizando patrones de erosión en todo el suroeste americano. Encontraron evidencias consistentes con drenaje catastrófico de agua a gran escala, no apenas en el Gran Cañón, sino en formaciones por todo Colorado, Utah y Arizona. El mismo patrón aparece en otros lugares del mundo. Los llamados Channeled Scablands, en el estado de Washington, fueron creados cuando un lago glacial represado rompió sus barreras y liberó más de 2.000 kilómetros cúbicos de agua de una sola vez. La devastación creó paisajes que los geólogos inicialmente atribuyeron a millones de años de erosión, hasta que las evidencias de catástrofe se volvieron imposibles de ignorar. El agua en gran volumen y alta velocidad hace cosas que el agua en pequeño volumen y baja velocidad nunca podría hacer. Y cuando miramos la superficie de la Tierra con esa lente, las marcas de una inundación global comienzan a aparecer en todos los lugares. La quinta prueba vino de un lugar donde nadie esperaba encontrar evidencias del diluvio, del fondo del Mar Negro. En 1996, los geólogos marinos William Ryan y Walter Pittman de la Universidad de Columbia condujeron expediciones de mapeo del fondo del Mar Negro. Lo que encontraron cambió completamente la comprensión de la historia de esa región. A más de 150 metros de profundidad, encontraron una línea costera antigua, playas sumergidas, formaciones de arena que solo se forman en agua poco profunda y estructuras que parecían ruinas de habitaciones humanas. Todo indicaba que el nivel del Mar Negro había subido dramáticamente en algún momento del pasado, inundando tierras que antes eran habitadas. Usando datación por carbono 14 y análisis de sedimentos, Ryan y Pittman propusieron una teoría sorprendente. Alrededor de 5.600 años antes de Cristo, el Mar Negro era un lago de agua dulce, mucho menor que hoy, rodeado por comunidades agrícolas en sus márgenes, y entonces algo catastrófico sucedió. El nivel del mar Mediterráneo subió, posiblemente debido al derretimiento de glaciares al final de la era de hielo, o a eventos sísmicos que alteraron la geografía del estrecho del Bósforo. Cuando la barrera natural cedió, agua salada del Mediterráneo se derramó en el lago de agua dulce con una fuerza estimada en 200 veces el volumen de las cataratas del Niágara. Todos los días, por meses, el nivel del agua subía hasta 15 centímetros por día. Comunidades enteras fueron forzadas a huir hacia tierras más altas, y aquellos que no lograron escapar a tiempo fueron engullidos por las aguas. Ryan y Pittman publicaron sus descubrimientos en 1998 en el libro Noah's Flood, The New Scientific Discoveries About the Event That Changed History. No eran religiosos. No estaban intentando probar la Biblia. Eran científicos seculares siguiendo evidencias.
y las evidencias los llevaron exactamente a donde no querían ir. Esa inundación del Mar Negro es apenas regional. No es el diluvio global descrito en Génesis, pero demuestra algo crucial. Eventos catastróficos de inundación sucedieron, dejaron marcas geológicas, quedaron preservados en leyendas. Y la región donde la Biblia sitúa a Noé fue escenario de uno de esos eventos. Los críticos argumentan que la cronología no cuadra perfectamente. La datación del evento del Mar Negro lo coloca alrededor de 7.500 años atrás, mientras que las cronologías bíblicas tradicionales sitúan el diluvio alrededor de 4.400 años atrás. Pero esas discrepancias pueden tener múltiples explicaciones, desde premisas incorrectas en los métodos de datación hasta complejidades en la cronología bíblica que estudiosos todavía debaten. Lo que no se puede negar es que la ciencia encontró evidencias de inundación catastrófica exactamente donde la Biblia dice que sucedió. La sexta prueba está enterrada en lugares que los científicos llaman cementerios de fósiles. Y lo que esos cementerios revelan desafía completamente la idea de procesos graduales. En todo el mundo existen depósitos donde millones de animales fueron enterrados juntos, mezclados, en capas que indican muerte súbita y sepultamiento rápido. No estamos hablando de animales muriendo uno por uno a lo largo de milenios y siendo fosilizados individualmente. Estamos hablando de verdaderos cementerios en masa. El depósito de Green River, en Wyoming, Estados Unidos, contiene millones de peces fosilizados en capas de esquisto. Los peces están preservados en posiciones que indican muerte súbita. Muchos están con la boca abierta, en postura de asfixia. Algunos están en medio de tragar otros peces menores, congelados en el acto. La preservación es tan detallada que las escamas individuales son visibles. Para que una fosilización así ocurra, el sepultamiento necesita ser instantáneo. Si un pez muere y se hunde lentamente en el fondo de un lago, se descompone. Las bacterias consumen los tejidos blandos. Otros animales se alimentan de los restos. Lo que sobra son huesos dispersos, no cuerpos enteros en posición de vida. La única explicación para que millones de peces sean preservados simultáneamente con esa calidad de detalles es sepultamiento catastrófico. Sedimentos cayendo sobre ellos tan rápidamente que no hubo tiempo para descomposición. Y no son solo peces. El Monumento Nacional de Agate Fossil Beds, en Nebraska, contiene los restos de miles de mamíferos mezclados en una única capa. Rinocerontes, caballos primitivos, camellos, todos enterrados juntos. El depósito de Ashfall, también en Nebraska, preserva animales en posiciones de vida, algunos todavía de pie, como si hubieran sido sorprendidos y sepultados instantáneamente. La formación Morrison, que se extiende por más de 1 millón de kilómetros cuadrados en el oeste americano, contiene los restos de decenas de miles de dinosaurios. Los huesos frecuentemente están desarticulados, mezclados, transportados por agua. No son dinosaurios que murieron donde vivían. Son dinosaurios que fueron arrancados de sus hábitats, cargados por corrientes violentas y depositados en masa. El mismo patrón se repite globalmente. En Siberia, mamuts fueron encontrados congelados tan rápidamente que todavía tenían vegetación no digerida en el estómago. Algunos tenían hierba tropical en la boca, flora que no crece en esa región hoy. Algo cambió el clima de esa región catastróficamente rápido y algo mató y preservó a esos animales antes de que pudieran siquiera terminar de masticar. En Bélgica, un depósito llamado Vernissart contiene más de 30 iguanodontes completos, enterrados juntos en una mina de carbón. En China, el sitio de Liaoning preserva miles de dinosaurios emplumados en capas volcánicas que los sepultaron instantáneamente.
Cada uno de esos sitios, aisladamente, puede recibir explicaciones locales, una erupción volcánica aquí, una inundación regional allá, un evento climático súbito acullá. Pero cuando miras el mapa global y ves el mismo patrón repitiéndose en todos los continentes, la explicación local se vuelve estadísticamente improbable. Algo global sucedió. Algo que mató millones de animales simultáneamente. Algo que los sepultó lo suficientemente rápido como para preservar detalles que la descomposición normal destruiría. La séptima prueba es tal vez la más contraintuitiva. Porque no viene de algo que encontramos, viene de algo que no encontramos, pero deberíamos. Si el modelo uniformista está correcto, si los procesos geológicos siempre operaron a la misma velocidad que operan hoy, deberíamos encontrar ciertas cosas en el registro fósil que simplemente no están allí. Deberíamos encontrar fósiles de transición en abundancia. Darwin previó que el registro fósil sería llenado con formas intermedias, mostrando transición gradual entre especies. 160 años después, esos fósiles continúan notablemente escasos. Lo que encontramos, en la mayoría de los casos, son especies apareciendo abruptamente en el registro, plenamente formadas y desapareciendo sin transición clara. Deberíamos encontrar evidencias de vida en los supuestos miles de millones de años anteriores a la explosión cámbrica, pero lo que llaman era precámbrica es notablemente vacía de vida compleja. Y entonces, súbitamente, prácticamente todos los principales filos de animales aparecen en la explosión cámbrica, en un período geológicamente instantáneo. Deberíamos encontrar muchos más meteoritos enterrados en las capas geológicas. Si la Tierra tiene miles de millones de años y siempre recibió impactos meteóricos a la misma tasa de hoy, debería haber meteoritos dispersos por todas las capas. Pero la mayoría de los meteoritos encontrados está en la superficie o en capas superficiales. Las capas más profundas son curiosamente limpias. Deberíamos encontrar evidencias de erosión entre capas. Si millones de años pasaron entre la deposición de una capa y otra, debería haber señales de exposición al aire, al clima, a la vida. Pero frecuentemente encontramos contactos limpios entre capas, como si una hubiera sido depositada inmediatamente sobre la otra. Cada una de esas ausencias es un problema para el modelo convencional, y cada una es fácilmente explicada por un modelo catastrófico. Si la mayoría de las capas sedimentarias fue depositada rápidamente en eventos de gran escala, las lagunas en el registro tienen sentido. Si la vida fue creada, no evolucionada, la ausencia de transiciones graduales tiene sentido. Si la Tierra es más joven de lo que el modelo convencional propone, la escasez de meteoritos enterrados tiene sentido. La ciencia oficial prefiere mantener el modelo antiguo y tratar cada anomalía como problema a ser resuelto futuramente. Pero cuando las anomalías se acumulan, cuando apuntan consistentemente en la misma dirección, la resistencia en revisar el modelo comienza a parecer menos científica y más ideológica. Y aquí llegamos al punto que incomoda. No es que las evidencias de un diluvio global no existan. Existen. Fósiles marinos en montañas, capas sedimentarias continentales, 274 leyendas concordantes, formaciones esculpidas por catástrofe, inundaciones documentadas en la región bíblica, cementerios de millones de animales, ausencias reveladoras en el registro geológico. El problema nunca fue falta de evidencia. El problema es lo que la evidencia implica. Si el diluvio sucedió, si Dios realmente juzgó al mundo antiguo por su maldad, si apenas una familia fue salvada porque un hombre encontró gracia delante del Creador, entonces la Biblia no es mitología, es historia. Y si la Biblia es historia, entonces las otras cosas que dice también necesitan ser consideradas. Pecado,
juicio, salvación, la necesidad de un arca. Los científicos que primero encontraron fósiles marinos en el Himalaya no estaban buscando confirmar Génesis. Los geólogos que mapearon las capas sedimentarias globales no eran misioneros intentando convertir incrédulos. Ryan y Pittman no eran pastores bautistas cuando descendieron al fondo del Mar Negro. Eran investigadores seculares siguiendo datos. Y los datos los llevaron exactamente a donde no querían ir. Porque admitir que el diluvio sucedió abre una puerta que muchos prefieren mantener cerrada. Si Dios juzgó una vez, puede juzgar de nuevo. Si hubo un Noé, puede haber una responsabilidad presente. Si el arca fue necesaria, tal vez algo semejante todavía lo sea. 7 pruebas. 7 marcas dejadas en la propia estructura del planeta. La Tierra no olvidó lo que sucedió. Y la Biblia registró algo más. Jesús, al hablar sobre su regreso, no usó terremotos o guerras como comparación principal. Usó a Noé. En Mateo 24, versículos 37 al 39, dijo: Así como fue en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. Pues así como en los días anteriores al diluvio, la gente vivía comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y ellos nada percibieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así sucederá en la venida del Hijo del Hombre. El diluvio no fue solo juicio, fue advertencia, fue patrón, fue sombra de lo que todavía viene. Noé construyó un arca durante décadas, mientras el mundo entero se reía. Trabajaba bajo sol abrasador, cortando madera, sellando grietas, preparando compartimentos. Los vecinos pasaban y se burlaban. Ninguna gota de lluvia, ninguna señal de inundación, apenas un hombre obedeciendo una orden que parecía locura. Y entonces vino el agua. Cuando las primeras gotas cayeron, cuando las fuentes del gran abismo se rompieron, cuando el cielo derramó lo que nunca había derramado antes, la puerta del arca ya estaba cerrada. Quien estaba dentro estaba a salvo. Quien estaba fuera quedó fuera. No hubo segunda oportunidad. No hubo negociación de última hora. La puerta se cerró y el juicio vino. 2000 años atrás, otro madero fue levantado, no para flotar sobre aguas, sino para cargar el peso del juicio que vendría sobre la humanidad entera. No fue construido por manos humanas a lo largo de décadas. Fue preparado antes de la fundación del mundo y ejecutado en 6 horas de agonía en un monte llamado Calvario. La cruz es el arca, Cristo es la puerta, y la puerta todavía está abierta por ahora. Las mismas evidencias que muestran que el diluvio sucedió, muestran también que Dios cumple lo que promete. Cuando dijo que juzgaría al mundo antiguo, juzgó. Cuando dijo que salvaría a Noé, salvó. Cuando dijo que establecería un arco en el cielo como señal de alianza, estableció. Y cuando dijo que habría otro juicio, no por agua, sino por fuego, no hay razón para dudar. Pedro escribió en su segunda carta, capítulo 3, versículos 5 al 7. Ellos deliberadamente olvidan que hace mucho tiempo, por la palabra de Dios, existieron cielos y tierra, formada del agua y por el agua. Y por el agua también el mundo de aquel tiempo fue destruido. Por la misma palabra, los cielos y la tierra que ahora existen están reservados para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. El diluvio vino cuando nadie lo esperaba, pero Noé esperaba, porque Noé oyó, Noé creyó, Noé construyó. Hoy, las evidencias están esparcidas por todo el planeta, en las rocas más altas, en las capas más profundas, en las historias más antiguas, en los cementerios de millones de criaturas, en la memoria colectiva de pueblos que nunca se conocieron. La ciencia cavó lo suficientemente profundo como para encontrar lo que siempre estuvo allí.
el testimonio silencioso de un mundo que fue juzgado y de una familia que fue salvada. La pregunta que resta no es científica, es personal. ¿Estás en el arca?